Necesitamos aprender bien quién es Jesús y lo que Él hizo, porque eso es lo único que no cambia. Nuestras circunstancias están cambiando todo el tiempo, el mundo está cambiando, y cuando vienen tiempos difíciles, cuando nuestra fe se mueve, lo único que nos va a sostener, hermanos, es lo que no cambia. Agarrarnos, ¿no?, de lo que no cambia, es poner nuestra ancla, es pararnos en una roca firme cuando viene todo este sacudón que viene sobre nosotros. Sobre todos nosotros vienen situaciones que quieren sacudir nuestra fe. En ese momento, si nuestra fe está en nosotros, en otro ser humano o en alguna creencia que es cambiante, vamos a estar en problemas. Así que desde un inicio, el énfasis del Evangelio está en Jesucristo. El mensaje del Evangelio está en Jesucristo. Confiar en Él, creer en Él, apoyarnos en Él, poner nuestra fe en Él y en aquello que Él ha hecho. Continuamos entonces ahora con nuestra última sesión, última clase sobre el verdadero evangelio. Esta es la clase número 8. La semana pasada estuvimos viendo acerca del poder del evangelio y cómo es el Espíritu Santo quien está a cargo de la gran comisión. Él llama, Él usa hombres y mujeres para que la palabra sea llevada a todo el mundo. Recuerden ese pasaje de Zacarías 4:6, que decía: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con ejército, es decir, en el pueblo de Dios no debía de estar tratando, ¿no?, de buscar su fuerza en un ejército, sino es por su Espíritu. Dios hace la obra por su Espíritu Santo. Así que esta gran comisión no solo son los discípulos tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿no?, sino es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y como decía ahí, no, Jehová de los ejércitos. Él tiene un ejército, Dios tiene un ejército, y juntamente con nosotros llevamos a cabo esta labor, ¿no?, que Él quiso hacer desde el principio. Los cielos y la tierra unidos para llevar a cabo esta gran comisión. Y nunca debemos de olvidarnos de esta conexión, ¿no? Dios nunca deja al hombre solo a que haga lo que debe de hacer, sino es Él ahora unido al hombre llevando a cabo la labor. Y hoy, como última clase, vamos a estar viendo el mensaje del evangelio. El mensaje, para cerrar con broche de oro, porque hemos tratado de enfatizar bastante de que el evangelio es más que un mensaje, ¿verdad? Es un plan de Dios que tenía escondido, es una fuerza, ¿no?, que cambia vidas, que trastorna vidas, cambia hasta ciudades, cambia países. Pero lo que vamos a ver viendo el mensaje del evangelio es que, a pesar de que hemos enfatizado esto, nunca hemos dicho que no hay un mensaje. No hay un mensaje, no, sí hay un mensaje, ¿no? El evangelio se manifiesta a través de un mensaje, y esto es importante. Y esto, el mensaje del evangelio, quien lo empezó fue el mismo Jesucristo, ¿no? La palabra dice, en Mateo 4:23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del
en el pueblo, perdón, ¿no? Entonces, aunque hemos visto que el evangelio es más, ¿no?, que un mensaje, pero también incluye un mensaje. Y dice que Jesús iba predicando, ¿no? Predicando. Esta palabra es keruso en el griego y significa ser un heraldo. Predicar es ser un heraldo, eso es lo que significa predicar. Ser un heraldo, oficiar como un heraldo, proclamar a la manera de un heraldo. Ahora ustedes, esa palabra ya no se usa porque ya no existen, quizá no, pero ¿qué es un heraldo? Un heraldo del rey era alguien que se enviaba con un mensaje, era el mensajero, usualmente del rey o de una autoridad. Era el mensajero, el emisario, el vocero, ¿no? Inclusive en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, la ley prohibía atacar a un pueblo enemigo sin antes haberles ofrecido la paz. Y esta labor de ir a ofrecer la paz era llevada a cabo por una especie de heraldo, ¿no?, que iba a hablar, un mensajero. Y como decía, ¿no?, en la antigüedad los heraldos eran oficiales llevados mandados por una autoridad, por el rey, y decían, proclamaban, convocaban. Estaba leyendo, ¿no?, antiguamente, que aún en plena guerra un heraldo podía acercarse y era casi como un embajador, no lo podían tocar en plena guerra porque se le tenía que escuchar qué es lo que venía a ofrecer. Y eso es predicar. La palabra keruso significa eso, ser un heraldo, predicar el evangelio. Y si tú lees los evangelios vas a encontrar muchos pasajes donde se nos dice que Jesús predicaba. Entonces hay un mensaje. El evangelio contiene un mensaje, ¿no? Esto incluye palabras. Predicar, ¿no?, es traer un mensaje. Ahora, respecto al evangelio, ¿cuántos han escuchado ese dicho? Y creo que se lo acreditan a San Francisco de Asís, pero dicen que no es así. Pero ¿cuántos han escuchado ese dicho que suena muy piadoso y dice: predica el evangelio siempre y si es necesario usa palabras? ¿Han escuchado eso alguna vez? A ver, alguien ahí que de repente haya escuchado. Predica el evangelio siempre y si es necesario usa palabras. Aunque suena muy bien, es incorrecto. Es incorrecto. Porque es cierto que el evangelio es respaldado por un cambio de vida, pero no puedes predicar el evangelio sin palabras. Porque Dios no dijo, no, anda y vive bien. Jesús no dijo, anda y vive bien, anda. Hay mucha gente que es muy buena, no hay mucha gente que es muy... Y vivir bien puede hacerle creer a la gente que simplemente fuimos bien criados, ¿no?, que tuvimos una mamá que era quizá muy buena, un padre que nos educó y por eso hemos salido bien. O lo contrario, no teníamos una mamá con una chancleta muy efectiva y nos decía, pórtense bien, ¿no? Si no se portan bien en la casa van a ver. O sea, es cierto que el cristiano respalda con su conducta, pero Dios no nos ha mandado a portarnos bien. Nos ha mandado a predicar el evangelio. Ahora, lo contrario quizás también está mal, ¿no? Que podríamos decir, si tú predicas el evangelio todo el tiempo con palabras, pero tu vida es un desastre, también no lo respaldas, ¿no? Pero, como decía, aunque suena piadoso, no es verdadero. ¿Por qué? Porque es imposible predicar el evangelio sin palabras. Por eso
la palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Evangelio significa buenas noticias. Evangelio no significa buenos hombres. Evangelio no significa buenos cristianos. Evangelio no significa buenas iglesias. Porque el énfasis no somos nosotros. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. ¿Ok? Y por eso decíamos que entonces el evangelio incluye un mensaje. Y este mensaje nos dijo Jesús en Marcos 13:10. Dice que es necesario que el evangelio, dijo, sea predicado, ¿no? Predicado es anunciado. Ahora, a través de palabras. Ahora, se pueden usar, ¿verdad? Medios escritos para proclamar el evangelio. Se pueden usar medios visuales, películas, ¿no? Como esta película que antes se pasaba bastante, ¿no? Acerca del libro de Lucas. No sé cuántos de ustedes recuerdan, ¿no? Pero como dijo Jesús, es necesario que el evangelio, dijo él, sea predicado a todas las naciones, ¿no? Antes a todas las naciones se estaba hablando después del fin. Así que el evangelio es un mensaje, trae un mensaje, es más que un mensaje, pero la esencia empieza con un mensaje, es un mensaje que abre, ¿no? Abre una puerta, es un mensaje que trae poder. Y vamos a estar viendo principalmente Pablo, el apóstol, ¿no? Que hemos visto bien, llamado a predicar a los no judíos. Vamos a ver porque él enfatiza mucho este mensaje y también lo que produce este mensaje. Y él define el evangelio muy bien, o él define muy bien el mensaje del evangelio. En 1 Corintios 15, acompáñenme, 1 Corintios 15, a partir del versículo 3. 1 Corintios 15, a partir del versículo 3. Y él dice acá, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? O sea que el evangelio lo recibe uno y luego lo enseña, dijo él. Que Cristo, ¿qué recibió él? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Recuerden que dormir no quiere decir que se han ido a la cama, sino ya murieron, ¿no? Ya fallecieron otros, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que él tenía muy claro el mensaje del evangelio, y su experiencia consistía en ir y predicar lo mismo, ¿no? Lo que había recibido. Pablo no agarró ese mensaje y lo cambió, no le añadió las tradiciones griegas, no le añadió de repente un poco de algo romano para hacerlo más atractivo. No se inventó, no exageró, como a veces nosotros exageramos cuando contamos cosas, ¿no? Nos gusta exagerar.
no lo cambió, no lo mejoró. Dijo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, apareció a muchos y ¿saben qué? Hay testigos que están vivos, que lo vieron aparecerse, así que no hay forma de negarlo. Otros ya murieron, apareció a muchos, apareció a sus esposos y al final me ha aparecido a mí. Yo tengo también un testimonio. Ahora él está condensando aquí el mensaje del Evangelio, porque solo en el primer punto que él menciona que Cristo murió por nuestros pecados, yo estoy seguro que Pablo podía haberse quedado semanas hablando de el pecado del hombre, de la necesidad de salvación, del plan de Dios según las Escrituras, donde las Escrituras en el Antiguo Testamento profetizan acerca del Mesías, acerca de la piedad, de los padecimientos, ¿no? La piedad, los padecimientos de Jesucristo, todo lo que dijo. O sea, en un punto nomás él podría haberse quedado, ¿no? Como Juan dijo, ¿no? Si hubiéramos escrito todas las cosas que Jesús dijo y todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían, dijo él, los libros del mundo, ¿no? Pero él estaba haciendo un heraldo, él tenía un mensaje que le habían dado, un encargo, y él lo único que está haciendo es dando el mensaje. Y vemos que Dios respalda ese mensaje, porque como heraldo no está hablando de sí mismo, el heraldo no habla para hacerse grande. El heraldo es un mensajero. Sí, yo sé que a veces predicar el evangelio puede, te pone, ¿verdad?, a la mira de todos, te pone adelante de todos. Y si estás en una iglesia tradicional, de repente te pone más alto que los demás, ¿no? En un estrado, te pone detrás de un púlpito. Pero el evangelio no es para centrarse en el hombre, ni en el heraldo, ¿no? El heraldo puede ser lo máximo, pero el heraldo lo único que está haciendo es transmitiendo el mensaje que él ha recibido, ¿no? Ahora, lamentablemente, vemos cómo se glorifica al heraldo, ¿no? Cómo se endiosa al heraldo. Es como si el heraldo a veces en la iglesia se vuelve más importante que el mensaje y se vuelve más importante que el que lo envió, lo cual nunca debe de ser así, ¿verdad? Yo sé que a veces hay algunos heraldos que cantan, ¿no? Y cuando hacen un concierto, los hermanos y las hermanas no han tenido plata para ofrendar, ni diezmar, ni nada, pero se consiguen de donde sea para poder ir a ver a ese heraldo cantante tan lindo, tan joven, tan no sé qué, tan ungido, ¿no? Y ni bien sale, todo el mundo grita y lo alaba, ¿no? Pero es un heraldo. Sin el mensaje esa persona no sería nada. Sin que él hubiera recibido mismo el efecto de ese mensaje, esa persona no valdría de nada. Así que recuerda siempre que eres un heraldo solamente, un predicador un mensaje muy grande, un mensaje muy valioso, un mensaje muy precioso. Es el evangelio, ¿no? Y como vimos, Pablo no trató de cambiarlo ni mejorarlo. Miren, acompáñenme ahora en 1 Corintios, pero al capítulo 1, donde él también nos habla de su labor, de lo que él hizo como heraldo del evangelio. El mensaje del evangelio estamos viendo en esta noche. 1 Corintios 1, a partir del versículo 17. 1 Corintios 1, a partir del versículo 17, dice: Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué dice esto? Porque habían
Lamentablemente en la iglesia de Corinto algunos que decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de aquí, a mí me bautizó tal, a mí me bautizó el otro, y Pablo dice, ¿saben qué? A mí Cristo no me envió a bautizar, o sea, a afiliar a nadie a mí, sino que dice, ¿a qué lo envió Cristo? A predicar el evangelio, ¿no? A hablar el mensaje, predicar el evangelio. Y miren lo que dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, el evangelio es efectivo, más efectivo mientras se mantiene más puro a lo original. Interesante, ¿verdad? El evangelio se vuelve más efectivo mientras se mantiene más puro al original. Es como una, voy a decirlo de esta forma, ¿no? Una medicina natural que consta de hierro. Esto, mientras más original sea, es más efectiva. Cuando lo empiezas a procesar, a arreglar, se vuelve menos efectiva. Y él decía, ¿no? Les prediqué el evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras. Es decir, él no quiso convencerlos de alguna forma astuta, porque de esta forma entonces la cruz de Cristo, ¿no? O lo que Cristo hizo, vamos a decirlo así, en la cruz, no viene a ser lo principal. No se vuelve lo principal. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje trae poder. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que la predicación del evangelio es lo que Dios escogió principalmente. No es lo único, porque hay sabiduría también, hay señales, hay dones, hay profecías, hay canciones, hay muchas cosas. Pero lo principal, agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura, ¿de qué? De la predicación. Se pueden usar algunas otras cosas, pero nunca se debe olvidar, ¿no? Que la salvación viene por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. ¿El evangelio tiene señales? Sí, sí hay señales, pero no es lo principal. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Hay sabiduría, hay cosas profundas en el evangelio? Por supuesto, pero esto no trae salvación. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Lo que Cristo, la obra que Él hizo al ser crucificado. Para los judíos, este mensaje dice ciertamente tropezadero, porque ellos no pueden imaginarse a un Mesías o a un rey que vino a sufrir, que haya sido asesinado. Y para los gentiles, locuras, porque los gentiles, los griegos también, sus dioses eran poderosos, sus dioses eran, ¿verdad?, conquistadores, etc. Y un dios que haya muerto en una cruz, para el griego decía, esto no tiene sentido, esta es una locura. Este mensaje, el evangelio, no tiene pies ni cabeza. Más para los llamados, para los que reciben el mensaje, así judíos como griegos, sin importar, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje, otra vez, del evangelio está
enfatizando a Cristo. Enfatiza a Cristo. Y cuando es recibido este mensaje, cuando es recibido por la fe, trae un poder transformador. Y Pablo narra, ya que estamos en este libro, cómo él llegó a Corinto como heraldo del Evangelio, como predicador, y cómo él puso su fe realmente en solamente predicar el Evangelio. Él puso su confianza que el Evangelio el predicar el Evangelio era suficiente y que Dios lo iba a respaldar. Miren en el siguiente capítulo, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 dice: así que hermanos, otra vez está repitiendo, ¿no? Está contando su experiencia, cómo llegó a ellos. Dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, anunciar otra vez, ¿no? Dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo cual él tenía. Pablo era un estudioso, Pablo conocía mucho, pero dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La obra redentora de Jesús. Dijo, o sea, es que en realidad cuando tú estudias la palabra de Dios o cuando tú te metes, ¿no?, en el Antiguo y Nuevo Testamento, podrías hablar de tantas cosas, como tantas cosas hemos aprendido, ¿no?, en estos tiempos y se nos ha enseñado. Hay tantas cosas, pero eso no es lo que salva. Eso es para los que ya son salvos, si se puede decir, ¿no? Él dijo: cuando fui, me propuse no saber solo a Jesucristo y a este crucificado. O sea, todo el tiempo su énfasis fue Jesús. Fíjate, su énfasis ni siquiera era una buena conducta. Su énfasis ni siquiera era tenemos que ser buenos, tenemos que portarnos bien, tenemos que ser buenas personas, sino no, su énfasis fue Jesús, lo que Jesús hizo. Y hermanos, realmente necesitamos aprender bien quién es Jesús y lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que no cambia. Eso es lo único que no cambia. Nuestras circunstancias están cambiando todo el tiempo. El mundo está cambiando. Y cuando vienen tiempos difíciles, cuando nuestra fe se mueve, lo único que nos va a sostener, hermanos, es lo que no cambia. Y lo que no, es recordar lo que no cambia, es agarrarnos, ¿no?, de lo que no cambia, es poner nuestra ancla, es pararnos en una roca firme cuando viene todo este sacudón que viene sobre nosotros. Sobre todos nosotros viene, ¿no?, situaciones que quieren sacudir nuestra fe. En ese momento, si nuestra fe está en nosotros, en otro ser humano o en alguna creencia que es cambiante, vamos a estar en problemas. Así que desde un inicio, su énfasis, el énfasis del Evangelio está en Jesucristo. El mensaje del Evangelio está en Jesucristo. Él es quien tenemos que, vamos a decir, agarrarnos de Él, confiar en Él, creer en Él, apoyarnos en Él, poner nuestra fe en Él y en aquello que Él ha hecho por nosotros. Y estuve entre vosotros, dice el versículo 3, con debilidad y mucho temor
y temblor. ¡Wow! ¿No? Qué difícil. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué está diciendo él? El Espíritu Santo que me ha enviado a proclamar, a predicar el Evangelio, Él me está respaldando. O Él me respaldó porque Él está contando lo que sucedió, ¿verdad? Él es el Espíritu de poder. Hubo demostración. Él respaldó mi mensaje. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Así que el Evangelio tiene un mensaje. Amén. Y hemos visto, ¿no? Que como decimos, ¿no? Quizás lo puedes definir, ¿no? Que Cristo son buenas noticias. Así que puedes hablar de las buenas noticias. Pero no te olvides que el énfasis de este mensaje es Jesús. El énfasis de este mensaje es por qué Jesús tuvo que morir. El énfasis de este mensaje no es el hombre y menos el heraldo, menos aquel que está proclamando el mensaje. Y si tú lees la mayoría de cartas de Pablo, de este apóstol, quien fue llamado por Dios específicamente a ir a los no judíos a predicar el Evangelio, vas a ver que esto es el énfasis, que hay un mensaje. Otra vez, no hay solamente un mensaje, este mensaje trae poder, ¿no? El poder transformador, el cambio en las personas, el cambio en la sociedad, pero el Evangelio viene a través de un mensaje. Entonces son dos cosas. Por un lado es que el Evangelio no es solamente una definición. El Evangelio no solamente son palabras. El Evangelio no solamente es una definición, Cristo vino, murió, no, el Evangelio. No, es más que eso. El Evangelio no solamente es poder, no solamente es una manifestación poderosa, porque si hablamos de manifestaciones, hasta el diablo puede hacer manifestaciones también. Los brujos hacen manifestaciones y no por eso esto es el Evangelio, ¿no? Es ambos. Hay un mensaje del Evangelio de parte de Dios, el cual apunta a Jesucristo, y este mensaje Dios lo respalda con poder. Un poder que transforma corazones, un poder que transforma vidas. Aquel que lo recibe, hay un cambio poderoso en su vida. Por eso también Pablo decía, y esto ya para terminar, él decía a los cristianos en Tesalónica, él decía, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Primera de Tesalonicenses 1:5. Ambos. No dice solo llegó en poder, porque ¿en poder de qué? ¿En qué están creyendo? Ni tampoco solo llegó en palabras, sino dice no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y esto es lo que hemos recibido, ¿verdad? Un mensaje. Alguien nos habló. Alguien se acercó a nosotros y nos dio el mensaje, nos habló de Jesús. Y el Espíritu Santo usó esas palabras y alumbró nuestro espíritu, alumbró nuestra mente, alumbró nuestro corazón. Y causó que pudiéramos poner nuestra fe en Dios. No nuestra fe en quien nos daba el mensaje, sino nuestra fe en Jesús. Y cuando pusimos nuestra fe en Jesús, ese mensaje no lo sabíamos en esa época, pero traía
detrás suyo un poder irresistible, un poder que nos quebró, un poder que rompió, un poder que liberó. Cada uno puede tener un testimonio, ¿verdad? Y produjo un cambio en nosotros. Ahora yo estaba pensando, pero ¿y qué de aquellas personas que conocieron al Señor, vamos a decir, desde corta edad, que tuvieron, ¿no? Que han crecido en la iglesia de repente por sus padres? ¿Cómo ellos pueden quizás poner más, identificar más el evangelio? Y ellos pensarán, pero si yo no tenía una vida, pues una vida anterior, no algo que pueda decir que testifique acerca de algún cambio. Pero ha ocurrido lo mismo, nada más que uno no sabe, ¿verdad?, que está muerto, pero uno sin Cristo, su espíritu está muerto. Pero qué bueno, ¿no?, que desde pronta edad tú puedas decir: el Señor vino a mí, me fue predicado el evangelio, lo creí y Él me salvó de todo esto. Él me ha hecho sabio. El evangelio es poder de Dios, y también que decía que era sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? Es el conocimiento, el buen conocimiento puesto en práctica. Entonces si yo he conocido al Señor desde pequeño y no he tenido que fumar, ¿no?, o no me he drogado, pues Cristo en mí, ¿qué me hace? Que cuando yo vea a alguien que se está drogando, o cuando alguien me quiere invitar droga, me hace sabio para decir: ¿sabes qué? No tengo que vivir, no tengo que probar eso para saber que está mal. O no tengo que dañar mi vida para saber que eso va a dañar mi vida. El evangelio te ha librado a través de la sabiduría. No vas a decir, no, vamos a decir, no, si estás como buscando pareja, yo me voy a casar con alguien que no es cristiano para sufrir, para saber cómo se siente, ¿no?, que te saquen la vuelta, cómo se siente que te sean infiel, cómo se siente que no sé, que te abandonen, para después recibir el evangelio y poder sentir un cambio. Eso no es sabio, ¿verdad? Eso no es sabio. Así que el evangelio igual te hace sabio. El evangelio que viene a ti, y tú no has tenido un testimonio, vamos a decir, porque tú lo recibiste joven, porque recibiste desde pequeño el evangelio. El evangelio te libra, pero el evangelio te hace sabio. Te hace sabio para ver que si una persona se está quemando en el fuego, tú no vayas a decir: voy a poner mi mano en el fuego también para saber cuán mal se siente. No, Dios te hace sabio. Así que si tú estás ahí escuchándome y tú dices: yo no tengo, quizá de repente yo no he fumado, no tengo un testimonio, no soy como otros que tienen testimonio de cosas, por tanto el evangelio como que no puedo entenderlo muy bien. No, tú lo has recibido, también has creído, Dios te ha vivificado también, y Dios te ha librado de que no vengas a Él a causa del dolor, sino vengas a Él a causa de la fe. A causa de la fe. Y ese evangelio te hace sabio. Te hace sabio para escoger, ¿no? Escoger y decir: no tengo que escoger lo malo para saber que es malo. No tengo que escoger alejarme de Dios para saber que voy a ser miserable. No tengo que escoger eso. El evangelio me hace libre para poder escoger a Jesucristo y poder vivir para Él. Así que gracias por haber estado todas estas 8 semanas estudiando acerca de el verdadero evangelio. Si te perdiste alguna, ahí están grabadas en nuestras redes para que puedas volverlas a escuchar o puedas escuchar aquella la cual faltaste. Que Dios te bendiga.